porque el yaje nos visualiza, nos abre el camino y nos indica qué tenemos que hacer. Entonces cuando uno toma el yaje es para servir, para proteger a nuestro pueblo. Vivir bien, pensar bonito, hablar bonito a la gente. Entonces es como vida ese término del yaje. Entonces para nosotros el yaje es un libro donde vamos a empezar a practicar y a leer. A usted le dejan un trabajo, a usted le mandan a leer. Si usted lee, interpreta, saca su conclusión, lo que usted necesita. Así es el yaje también. Por eso para nosotros yaje es una institución, es un elemento donde no podemos fallar, no podemos dejar un lado. Si dejamos un lado, perdimos la ruta. Un tiempo se pausó, no practicamos mucho tema de yaje, de mambe, de la planta sagrada que nuestros abuelos utilizaban. Después de llegada de la Iglesia Católica, llegada de los campesinos, llegada de ejército, llegada de mucha ideología, todo lo que es, digamos, espiritual nuestro se ha dejado un poco como, dejamos un poco a un lado, otra palabra. Bueno, ahí es cuando esas situaciones difíciles nos puso a pensar. Nos reunimos los líderes, lo poco que quedamos, pues vamos a buscar la manera de cómo resistirnos. Para resistirnos, en primer lugar, tenemos que recuperar nuestra medicina, porque el que toma yaje es el que defiende su territorio, busca como forma de vivir en comunidad, unido. Si mantenemos eso, aunque nosotros vestimos diferente, todavía vamos a resistir. El pueblo coreguaje es pueblo originario de la Amazonía. Nos cuentan la narración de nuestros abuelos, que somos provenientes del Brasil. Como fuimos nómadas, entonces la gente empezó a recorrer por diferentes ríos. En esa época nuestro territorio era amplio, no teníamos límite de andar de oriente a occidente, de norte a sur, porque en los corriguajes andábamos por el río Caquetá arriba, por el Oteguaza, por el río Caguán, por Putumayo, por Mecaya, todas estas regiones que anduvimos. Hoy en día estamos ubicados en el departamento de Caquetá, municipio de Milán y Solano. En el departamento de Putumayo estamos ubicados en el municipio de Puerto Leguízamo. Nosotros el territorio lo conceptuamos como todo lo que hemos andado, ese es territorio. O sea, todo lo que han caminado nuestros abuelos, ese es el territorio. Entonces, compartimos, digamos, ese sentido de tener una vida muy conectada hacia el territorio, que es como nuestra madre, porque así nos ha contado la historia de la cosmovisión del pueblo coreguaje, que somos originarios de la tierra.
ค่าจิคมจิขึ้นน่ะแต่ไปดีแล้วแม่แต่นี่ฮู้บ่ไปนั่นก็จะให้ขึ้นจะขึ้นน่ะคือมานี่จิขึ้นน่ะที่ได้สักจิหาจังซั่นน่ะเดี๋ยวจะเนี่ยไปดิที่แต่จิขึ้นน่ะเนี่ยมันไปว่าให้รักกุศลคุยมาในสินะไม่หาดึงหาเฮาปก็ขอได้วิจิไปจิก็นั่งคนนี้ก็ขอได้วิจิคุจิจริงๆเลยไอ้นี่มันเนี่ยก็ขันยังขอได้ไปจิจบไปนะก็ในรอนเปรี้ยวเรื่องไม่ขึ้นนะก็ทุกตัวนั้นขวดควายนะนี่ไปจิขอได้ไว้เห็นก็เตะนะไปจินี่เราก็จะเตะใส่มันคือนะกว่าจะไปนะดิยอชวนนี่ยอเราไม่ใช่ตอนจืดว่าคือไปสิกันเนี่ยเกี่ย Las primeras misiones que llegaron, pues digamos, fueron provenientes de Italia, varias partes de Europa. Son los primeros en llegar al departamento, pero también la misión venía acompañada de las fuerzas militares. Bueno, cuando llegaron los misioneros, es como evangelizar a los coreguas, ¿no? Cambiando su propio pensamiento, su propia religión, la forma de vivir. Los curas y los militares no nos dejaban hablar en coreguaje, que teníamos que hablar el español y saber hacer las oraciones. Y si no lo hacíamos, pues los profesores, los curas y los militares nos castigaban. Cuando en la época de 1932 ya comenzó a caminar el ejército, también hubo reclutamiento a los indígenas, ¿no? Cuando en la época del conflicto con Perú. Hay dos sitios históricos, digamos, de la toma que hizo, digamos, por parte de las fuerzas militares. Un sitio que se llama La Arandia, que fue propiedad de los indígenas en una época. Y llegó un señor finquero, latifundista, digamos. Ahí pues empezó a operar un proyecto ganadero muy grandísimo, que hoy es la base aérea de La Arandia. Pero también por acá, por el lado de Solano, ese punto de Tres Esquinas, que hoy es como la base militar, la base aérea internacional. Ahí era una comunidad en esa época. Entonces llegó el ejército, ocupó todo ese terreno, incluso los mismos indígenas ayudaron a preparar ese terreno. Entonces simplemente los indígenas fuimos arrinconados porque nosotros manejábamos nuestro propio idioma y nos dificultaba, digamos, expresar frente a esas invasiones. Ini pai wana pi tipa mama wana kapi thơ wana kwa chết quá sao con nào phong sư pai pai chứ ini pai đó mi để chỗ hư na tipa vợ ha khu con non khu kuru khu mama wana ni wania so kuru wa ina chữ hạ cứ mạng ô tạ mẹ chữ hạ cứ pai chứ ha chỉ hư na pẹ đủ khư. La colonización, la llegada de los colonos campesinos ha sido como el auge en ese tiempo de las caucherías, pero también proyección de la ganadería. Entonces muchos de los indígenas de esa época pues fuimos arrinconados en pequeños territorios y que hoy gran parte de esos pequeños territorios son llamados resguardos. La colonización era obligatoria porque el gobierno de ese tiempo exigía que el campesino tenía que tener su tierra y expandir el proyecto ganadero de grandes extensiones. Digamos, lo que hacía el gobierno era prácticamente arrasar el territorio,
desconociendo la presencia de los pueblos indígenas. Sí, así hay muchos lugares que podemos decir que allá vivieron nuestros primeros ancestros coreguajes. Y eso, digamos, esos territorios ya no nos pertenecen, son finca de los colonos. Bueno, cuando ya comenzaron el colono a trabajar la ganadería, ¿sí? Extensiva. Y ya de ahí comenzaron a entrar también en la bonanza, en la coca. Y ahí comienzan ya a entrar otra influencia que no era nosotros, ¿sí? Por eso ahí entra ya conflicto, matanza a los indígenas, ¿sí? Ya ahí comienza ya discriminación a los coreguajes. En ese tiempo yo ya tenía 10 años, cuando llega el M-19. Digamos, la gran parte de la misión de la guerrilla del M-19 fue operar todo el departamento del Caquetá. Pues ellos no hacían reunión, hablar de política de ellos, ¿sí? Cómo era, también hablar de su propia forma de defender nuestro territorio, su forma de gobernar su territorio como política, como con las armas, ¿no? Eso, digamos, fue un momento muy duro porque realmente fue una sorpresa para la comunidad que nunca tenían preparado que el avión iba a aterrizar en ese lugar. La fuerza militar acusaban que nosotros hacíamos parte del M-19. Pues muchas versiones hubo, que algunas comunidades quedaban con las armas, pero eso no fue así. Lo que sí hicieron trabajar a las comunidades indígenas para que cargaran esas armas. Toda esa noche. Después que se cayó ese avión, empezó a, digamos, persecución, indagar la gente de la zona, bueno. Entonces el ejército, al ver que nadie le avisaba sobre el descargue de ese armamento, pues empezaron a torturar miembros de las comunidades, entre maestros y sobre todo a las autoridades. Y la tortura, digamos, lo hizo directamente las Fuerzas Armadas de la Base Aérea de Tres Esquinas. Pero al ver que esa ideología no era para los indígenas, entonces los líderes de esa época se apartaron de esa ideología y empezaron a hablar de una organización propia de los coreguajes. Comenzamos a organizar porque nosotros no manejamos esa inteligencia, esas armas, esa ideología que ellos traen. De esa forma, digamos, nace la organización CRION en medio de la presencia del M-19. El CRION, Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá, se fundó en noviembre de 1982. Una organización que agrupa a todas las comunidades coreguajes ribereñas del río Orteguaza, Caquetá y el río Penella. Pues ya cuando llegó la FARC fue otro cambio diferente, todavía más difícil. En primer lugar, en ese tiempo estábamos muy fortalecidos como organización en la gobernabilidad, en la autonomía, en el ejercicio de todo lo que nosotros teníamos estructurado como organización. Como ellos vieron que no podían hacer nada con nosotros, para poder ellos manejar y gobernar su territorio, entonces ahí ya comenzaron a matar líderes. Empieza desde el año 1993, un 12 de septiembre, fue asesinado Aquiles Bolaños, quien fue el precursor, el fundador, el creador
del Consejo Regional Indígena de los Tehuasa Medio, Caquetá, Crión, y selectivamente siguieron señalando, amenazando y lograron su cometido para seguir asesinando a muchos líderes. Y el Estado nunca protegió al pueblo coreguaje que fuera vulnerado de esa manera en medio del conflicto armado. Qua asa ko ti ai de ko kuan. Ni pai hi kwa. Ti ha pai chi dum ti ne na ri wan ha ti. Pai de pa pi ha ta ni ka. Pai de pa pi. Pai wai chi wi si cham ha sa du. Ti ta ni ha ko ti ma na ni. Ti ne na ri ta ni ma na ni wan si si. Wa wa pi ha ne pa ka na ri pa. Ni ko i mama ko te pa ka mo dan pa ina. Como pichang mo chi hu wai se ne. Ta ko ho eu cho jin se sai chi nan chi. Pero ani de tu ha ko tu chi. Que se cho pa chi pe te ru ko sai se kwan no pa ti. Wa ni ma se te wa on ya nya tu se kom chi. Ha chi ko chi ha ha wa an pa ko pa ti chi wa na se ti. Quá xin làm chi khi nào quá đủ bữa hệ sẽ cho mà nhé hạ để cụ thu chế bãi mà thì cụ thu chế bãi mà chỉ xin làm chi khi nào rồi mi mà nè khó khăn bài như mai chi mà để bay sao tao mai bay qua đi sao tao mai rồi mi khó khăn bài cụ thu nhú chỉ xin làm chi khi nào quá chịu chế bị cụ thu nhú chỉ ní quay chế bé quá nè hè Mà thôi ta này hả chơi vậy rồi bà có đến mà thôi bà cứ nè cứ vậy chơi có khi bè bị chơi cái đường chơi hàng không mà này chế khi chế nhà quả na pi qua irakusa pi chế cho ra thế na chỗ hư na không qua chế cho quả na để chỗ xin là mẹ không qua để vừa chỗ hư na chỗ không ai nhiều chi ni không qua pi kuri pa y na chỗ không nhiều chi ni chỗ hư na hội rã số khai nhà na pi ra ni rụt thế xin là mẹ rụt thế hư ai nhẹ pi để em cả pi hu ven so na chỉ cái na qua. Ahí empezamos a perder nuestras comidas también tradicionales, como por ejemplo ñame, por ejemplo piña, aquí es muy poca, por lo que cada año viene y nos fumiga. O sea, el gobierno también nos hace daños a nosotros. Por đây mình chụp ra nhà thì mong này mong mình chỉ áp dụng này đi kia tận hạt béo chụp ra chỉ áp chỉ bảy ngày đi bên này có ý là cái này được bảy cái đi còn mà nó chẳng thế mà có tuổi chứ kia nào thì hạt kia chụp cái này để chưa mà nó phải chẳng khi kia chụp anh xin mà được này không. Các bạn thân nó có họ không chỉ cái làm họ cha chỗ mà chỗ trong quê đi làm mà cũng khó là họ không chỉ phải hư có ý là của xã ý là của xã bên quê chỉ là sự ý là có đâu mà lại phải chấp vào này cái gì này làm mà cũng khó là chỉ là chưa vậy khó thể xoay chẳng may chưa vậy mai nhà mà là bị bay gái mi nào đã chỉ để cửa vậy để qua rồi. En silencio, en un tiempo estuvimos. Entonces empezamos en silencio, nos reuníamos comunidades afectadas. Entonces de esa manera se empezó a organizar tanto las mujeres y la organización empezó a como revivir, a organizar nuevamente. O sea, en ese tiempo las mujeres
quedamos sola. Sola en sentido de que es sin marido, ¿cierto? Pero la misma compañera nos acompañábamos, como por ejemplo en el trabajo de la chagra, por ejemplo, si usted quedó solita, yo también quedé sola, pero en el proceso de mantener la chagra yo acompañaba, otras mujeres también acompañaban, solitas las mujeres decían, acompañemos a esa, terminemos la chagra de ellas, continuamos así. Eso es lo que las compañeras se hacían en el momento del duelo. Romi chỉ khi nào ra khó khăn là bảy khi nào mình qua béo chỉ ha bảy khi qua thể chứ ta say mà nên chỉ toàn qua chỉ nhỏ khối chỉ khi nào anh nhớ tha anh xin là mình chỉ bạn là để tha anh qua bị mình cái anh nhớ tha này béo mình hạ tha Irakusa anh nhớ béo chỉ cái mà thay qua chỉ khi nào anh thôi nhà này bị ở rạp bữa này bị chỉ rạp bữa này anh xin rạp bữa này bị qua chia cho quay bạn là để khối Prevati ramyo nyarai ma ko nani ko nyarai ma ko manya su rang pi mai le pi je ko ni so ku nu kai te En eso vino una palabra muy importante, plan de vida de los pueblos indígenas, porque ellos tenían su plan y nosotros teníamos nuestro plan. El plan de ellos era un plan de muerte y de nosotros en ese momento era un plan de vida. Como pueblo coreguay no hay plan de vida para mí, momento que a través de paja puro cutuche pa iwana meru que creo si asomane aquí tiene mai paite mai cultura de creo a nivel mai cho hecho paite ru estamos a mai tío cutuche que un paja puro cutuche nada fortalecer en care pa paño chinro paja puro cutuche porque hanya chọn trên máy của tu họ cari puro que mai nere qua cada día para cumplir y fortalecer para que mai propio. Ahí donde replanteamos nuevamente, empezar a reivindicar, revitalizar el proceso de la medicina indígena, porque es un elemento importante para el pueblo. Recuperar nuestro saber y conocimiento de yagé, el mambi y el tabaco. Nuestro gobierno propio, nuestras autoridades tradicionales, está en nuestro territorio, está nuestra lengua, está nuestra espiritualidad. Eso nos lo mantiene hoy como pueblo coreguay resistiendo. Irakusa kanya de hoye mama tiene to ka ke pai ka tiene asa ko man kuena ro pero mai na pai ke pani ti me masa kona pero mai na pai sin pani ti ama me masa kona ti ko. Nosotros no somos ajenos al desarrollo del país, somos parte integral de esta nación. Y por lo tanto exigimos respeto frente a nuestras tradiciones y nuestra propia forma de pensar y organizar las comunidades. Solicitamos y exigimos al Estado colombiano para que también de una manera muy humana aporte para que las comunidades no sigamos vulnerados y nos aparten de la guerra. Nosotros no somos parte de la guerra. Porque tenemos fuerza espiritual. Eso es lo que nos hace vivir y seguir viviendo, porque sentimos que somos de este territorio. Resistencia es que mantenemos todavía, no físicamente, sino en el pensamiento está nuestra espiritualidad. Por eso la tenemos en práctica. Está vivo, esa muestra, lo vivimos, resistimos porque estamos en su territorio. Bueno, gracias, Taina.